Muy buenas. Bueno, este es el vídeo tercero del capítulo tercero. Y estamos hablando de la idea de hombre y en el capítulo anterior hablamos de la distinción entre individuo y persona y en este capítulo vamos a hablar de la idea de libertad fundamentalmente. Bien. Como ya dije en anteriores capítulos, yo estoy intentando hacer un mapa del mundo que no sea religioso, y por tanto donde la idea del Dios de las religiones no tenga ningún papel. Y eso implica que, por lo que hace a la libertad humana, pues la libertad humana en mi mapa pues no tiene que definirse frente al Dios de la teología, no tiene que definirse frente a la potencia o la libertad divina, porque partimos del supuesto de un mapa no religioso, como digo. Tampoco la libertad humana tiene que definirse frente a las leyes de la naturaleza, porque las leyes de la naturaleza, las leyes de las ciencias naturales, las leyes de la física, de la química, la ley de la gravitación, las leyes de la biología, etcétera, etcétera, no tienen excepciones y nosotros no tenemos libertad para saltárnosla. No tenemos libertad para saltarnos estas leyes. Les voy a contar una anécdota que me ocurrió a mí en mi tarea de profesor en la Universidad de Oviedo, que fue hace 3 años. Un grupo de alumnos me puso una queja ante la defensora del universitario. Y entonces la defensora del universitario me llamó, me dijo: oye, David, que aquí hay un grupo que se queja porque dice que tú has dicho en clase, has hecho una comparación en clase entre los transexuales y los enfermos del síndrome de Down. Bueno, lo que en realidad yo había dicho en clase es que el sexo genético, el sexo que nosotros tenemos en cada uno de los billones de células de nuestro cuerpo, ese sexo genético, que por ejemplo si uno es varón, pues es un XY, pues no se puede cambiar. Y no se puede cambiar sencillamente porque una vez que el individuo está constituido con sus billones de células, pues nosotros no tenemos la tecnología ni la capacidad para entrar en cada uno de esos billones de células y cambiar un cromosoma. Y entonces eh, mm, añadí que efectivamente esto es lo que ocurría en el caso de las personas que tenían una trisomía del cromosoma 21 y que fenotípicamente da lugar a lo que se llama como el síndrome de Down, y que a estas personas tampoco se las podía curar por la misma razón, porque habría que entrar en cada uno de sus billones de células para cambiar esa trisomía de ese cromosoma. Por supuesto, la defensora del universitario, pues con muy buen criterio, leyó las transcripciones de la clase, etcétera, etcétera, y, y me dio la razón y reconvino a los alumnos. Pero estos alumnos, que eran muy tenaces, se fueron luego al director del departamento con la misma queja, bueno, y con el mismo resultado negativo, por otro lado, afortunadamente. Pero en todo caso, lo que quiero decir es que esas leyes de la naturaleza y esas disposiciones de la naturaleza, nosotros no estamos en condiciones de cambiarlas, no tenemos la tecnología de cambiarlas y la tecnología no las cambia, la tecnología lo que hace es las transforma cuando puede utilizando otras tecnologías, ¿no? Entonces, la libertad humana no se define frente a las leyes de la naturaleza. Las leyes de la naturaleza son inviolables. Si uno se cae pues desde una altura X, pues se mata sencillamente, porque llega al suelo a una velocidad que se puede calcular pues con las fórmulas correspondientes, ¿no? Entonces, como digo, la libertad humana no está definida frente a Dios y tampoco está definida frente a las leyes de la naturaleza, porque las leyes de la naturaleza no se pueden violar ni saltar. Es falsa la idea esa de que si quieres puedes. Ese moto, ese sintagma de si quieres puedes, bueno, pues es un sintagma que está hecho, pues no sé para qué, para, no sé, para animar a la gente a promocionar negocios en el capitalismo mercantil, o lo utilizan también mucho los psicoterapeutas pues para dar confianza al, a la persona que llega a su gabinete y para infundirle
pues eso, ánimos, y de esa manera pues que eso le ayude a, a sobreponerse a las dificultades que tenga, etcétera, etcétera. Quiero decir que yo no niego que ese moto pueda tener alguna funcionalidad en algún contexto, pero así como consigna general es falso, porque si quieres puedes, no es así. O sea, puedes unas cosas y no puedes otras. Desde luego no puedes saltártelas desde la naturaleza, no puedes cambiar tu sexo cromosómico, por ejemplo, ¿eh? Y desde luego no puedes muchas cosas, pues dependiendo de tus circunstancias, pues, pues culturales, económicas, de tus propias capacidades, de las situaciones personales, familiares, etcétera, etcétera, en muchos contextos. Bien, entonces la libertad no está definida, como digo, frente a las leyes de la naturaleza ni frente a Dios, que nos robara la libertad o hiciera imposible nuestra libertad, etcétera, etcétera, sino que la libertad está fundamentalmente definida frente a otros sujetos humanos, ¿no? Frente a otras personas humanas. Y aquí es donde viene la dificultad de este tema, porque la dificultad de este tema es que, como ya dije en el anterior vídeo, las personas humanas nos constituimos en una sociedad de personas y nos constituimos determinadas por otras personas y nos constituimos porque nos educan otras personas y nos inculcan unas conductas, nos inculcan unas normas, y entonces por eso, gracias a eso nos constituimos como personas. Y entonces el problema es cómo es posible que se dé esta violencia, diríamos, para hacer que una persona se constituya y a la vez se respete su libertad, o a la vez se pueda decir que tenga libertad, ¿no? Bien, esto es un asunto, como digo, bastante complicado. En realidad lo que ocurre es que la persona se constituye entre personas, como digo, pero una vez que se constituye, pues llega un momento en que tiene que tener una serie de planes y de programas para su vida, y de proyectos, y entonces esos planes, esos proyectos, esos programas, pues pueden estar subordinados a los planes de otras personas, ¿eh? Y entonces ahí es donde empieza a jugar ¿eh? la libertad de unos frente a la libertad de otros. Es muy importante en este contexto también establecer la distinción entre teoría, entre praxis y conducta, La praxis se dice de los individuos humanos frente a la conducta que se dice de los animales. Los animales tienen conducta pero no tienen praxis. ¿Y por qué no tienen praxis? Porque no tienen teoría, porque no teorizan, no se representan sus conductas. El hombre tiene una técnica prodigiosa para representarse todo lo que hace y todo lo que tiene alrededor, que es el lenguaje humano de palabras. Eso es una técnica de la que hablaré cuando hablemos de las técnicas, porque es la técnica fundamental que, que nos distingue, o una de las más importantes que nos distingue del resto de los animales, ¿no? Esa técnica nos permite representar cosas y representar todo lo que hacemos y teorizar todo lo que hacemos y establecer proyectos, planes, etcétera, ¿eh? Y es lo que hace que las conductas humanas se conviertan en praxis, porque las conductas humanas siempre van acompañadas de cierto grado de teorización, de cierto grado de representación por tosco o por en fin, erróneo o falso o lo que se quiera, ¿no? Pero siempre hay una propositividad que está dada en el lenguaje, en la teoría, en las normas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la libertad humana está también ligada con esta capacidad de memoria prodigiosa que tienen los humanos, ¿eh? y con esta capacidad de representarse proyectos a largo plazo, ¿eh? La libertad humana no es el libre arbitrio de los animales. Los animales tienen conductas y tienen libre arbitrio, porque cuando despliegan esas conductas pueden elegir hacer una cosa o hacer una otra, y de hecho la eligen. No se da la situación del asno de Buridán, ¿eh?
pero no tienen libertad porque no tienen representación, no tienen lenguaje y no tienen capacidad para urdir, para establecer proyectos a largo plazo y programas a largo plazo y para poner las operaciones de las otras personas al servicio de los propios proyectos. Por eso es muy importante esta distinción entre teoría y praxis en nuestro mapa del mundo, entre la praxis humana y la conducta de los animales, entre la libertad humana y el libre arbitrio que se puede suponer a cualquier animal que elige, ¿eh? y entender precisamente que este contexto, el contexto de las relaciones entre unos individuos y otros, es el contexto donde se irá definiendo en cada caso prácticamente, y habrá que ir caso por caso analizando, se irá definiendo pues el grado de libertad que tiene cada sujeto y el grado de libertad que alcanza cada sujeto en la consecución de sus proyectos y de sus programas. Pues hasta aquí el vídeo de hoy y nuevamente muchas gracias por su atención.